Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBTV. Bien amigos, y luego de la ronda informativa del día de hoy, vamos a iniciar nuestro segmento de conversación. Y a pesar de que muchas veces está con nosotros acá en los diferentes programas del canal, hacía rato que no conversábamos con él y yo lo he invitado porque me parece pertinente discutir con Antonio de la Cruz, a quien vamos a colocar en pantalla de inmediato. Ahí lo tienen ustedes en pantalla de EBTV. Este tema de la delegación de venezolanos que se encuentra en Washington para conversaciones con las autoridades de los Estados Unidos. Antonio, encantado de saludarte, un placer que estés con nosotros en el programa. Espero que hayas tenido un excelente Día del Padre ayer. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar en tu programa, sí, muy excelente, y espero que el tuyo también. Muchas gracias. Antonio, tú has venido escribiendo sobre la materia desde hace rato, incluso si mi memoria no me traiciona, hace cuestión de unas 8 semanas, unos 2 meses aproximadamente, te aventuraste a hablar de un cronograma que podía llevar a regionales, revocatorios, para después llegar a un 2024, y esto de la mano de Estados Unidos, quien iría de alguna manera, vamos a decirlo coloquialmente, cochando la cosa para que nos llevara a una salida política sin mayores traumas. Ahora bien, esto que está ocurriendo en Washington, esta llegada de esta delegación, de alguna manera está enmarcado en eso que tú alguna vez vaticinaste. Sí, fíjate, ¿qué tenemos, Carlos, sobre la mesa? Tenemos que el Interinato y el grupo que acompaña para el Acuerdo de Salvación Nacional promocionado por Noruega, pide que Estados Unidos de alguna manera los acompañe o directamente o en lo que se conoce en segundo piso, en lo que participen, porque saben que sin el respaldo de Estados Unidos en esa mesa, el régimen los va a volver a burlar. Entonces quieren de alguna manera venir a esta ciudad, algo que Guaidó llamó una gira internacional, para poder conseguir ese compromiso por parte de estos actores para antes de sentarse con la contraparte de Maduro en las negociaciones esas que vienen muy pronto según los entendidos. Ahora bien, Maduro, aunque no está en estas reuniones ni ningún delegado de él, ha ido moviendo sus piezas, porque a mí no me parece gratuito una entrevista hecha por Bloomberg a Nicolás Maduro, puesta al aire este viernes. Obviamente la fuente de Bloomberg es la fuente económica, invitando a los inversionistas estadounidenses a que vayan a Venezuela, un país que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene seguridad jurídica, pero Maduro los invita a que vayan en el marco de lo que se pudiera iniciar en este mecanismo de Noruega, que es sentar a la oposición, al régimen, con unos observadores y unos facilitadores. Esto está de alguna manera tomando un cauce donde Maduro baja un poco las armas en búsqueda de una inversión porque se siente seguro. Sí, ¿qué tenemos con Maduro, no? Maduro monta su narrativa y su plan de acción en términos sin tomar en cuenta a Noruega. Este precisamente es un plan independiente porque ellos están enfocados en las elecciones de noviembre, que es lo que buscan para legitimar con Borrell y la Unión Europea, que no es la Unión Europea en sí los países, sino es el canciller, que es Josep Borrell, que ha venido jugando con ellos y que se encuentra también en eso mismo que tú estás hablando de Bloomberg, con Arriaza en Turquía, y tienen una bilateral donde le saluda con mucho afecto, le dice que se ha vuelto un burgués porque carga corbata, y que además él le pide que si van a observar las elecciones de noviembre. Entonces, siguen las dos agendas, hay dos agendas actuando, una agenda que es Noruega, ¿verdad?, y una agenda que es las elecciones regionales con Borrell. En cada uno de estos actores juega también la oposición. En la de Borrell juega Capriles, que sigue jugando en esa de las elecciones regionales, con Stalin González y Américo de Gracia y este grupo. Y en la de Noruega juega Guaidó y el grupo que podríamos llamar interinato de alguna manera. Entonces, aquí hoy en Washington se encuentran alrededor de unos 15 representantes para hablar tanto en el Poder Legislativo, en el Congreso, como en el Departamento de Estado, en ¿cómo se llama?, el Secretaría del Tesoro, ¿verdad?, para lo de las sanciones, y también con la USAID, que es la que tiene el presupuesto para pagar los programas que hoy se desarrollan en Venezuela.
Bueno, no has nombrado la Casa Blanca, pero hay alguna intención de que Juan González lo reciba, ¿no? No es solamente, no es Juan González, sino es Sullivan, su jefe. Ah, ok, Discúlpame el jefe de González. discúlpame que no lo mencioné, pero es cierto que también hay un encuentro con Sullivan para poder poner entonces y alinear este plan y este esfuerzo. Entonces Ahora, aquí... vamos, disculpa, te interrumpo, Antonio. Vamos a dibujar algunos escenarios, porque mucho hemos conversado entre periodistas, entre analistas, entre amigos, entre venezolanos que más o menos, no te voy a decir que entienden, porque nadie entiende lo que está pasando. Tratamos de entender lo que ocurre en Venezuela. ¿Qué pasa si de esas reuniones se acepta ir a el proceso electoral regional? ¿Qué pasa con el interinato? Hay quien afirma que Juan Guaidó llega hasta el 21 de noviembre, que de ahí para adelante, si no, o se monta en los procesos electorales o se lo traga los procesos electorales y comienza entonces a funcionar esa otra ala de la oposición encabezada por Enrique Capriles. Porque no voy a hablar de Leopoldo López, quien a juicio muy personal me parece que trabaja para él. Ok, fíjate. En el caso de que se monten en esa agenda electoral de noviembre de las regionales, coincido contigo en que el proyecto del interinato pierde mucha fuerza porque los Estados Unidos, que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, le costaría sostenerlo porque el proceso electoral legitima de alguna manera con una observación internacional, si fuese la Unión Europea, a lo que la solución política negociada en Venezuela, y Guaidó perdería peso. Aquí, básicamente, en esta estrategia que andan buscando en este encuentro aquí en Washington, es precisamente parar esas elecciones regionales y que Estados Unidos en ese respaldo hable con su contraparte, ya que quieren un esfuerzo multilateral, para que esa elección no tenga vigencia, porque sabemos que si eso se da, Carlos, es la muerte del interinato y por lo tanto esa es la puesta de escena de Maduro con la entrevista de Bloomberg, con la reunión en Turquía, con la visita de Delcy de la semana pasada también a Qatar, con todos estos eventos que han venido sucediendo, con lo que ocurrió en la Corte Perdón, Penal y ahora que Internacional. dices eso, Antonio, Maduro lo dijo bien claro en la entrevista a Bloomberg. O sea, no invitó a los Estados Unidos a invertir en Venezuela, pero lo dijo de manera muy clara. Existe otra parte del mundo, el mundo no es Estados Unidos, existe un mundo multipolar, tenemos relaciones con algunos países de América Latina, tenemos relaciones con algunos países en el mundo árabe, tenemos relaciones con algunos países en Asia, tenemos relaciones, es decir, no me importa si no tengo relaciones en Estados Unidos. ¿Dónde queda esa pretensión de Maduro de que se sienta en el mecanismo a negociar si le levantan las sanciones, si le devuelven los activos que han sido bloqueados aquí en los Estados Unidos? ¿Dónde queda? Sí, él dice que él puede negociar con todo el resto del mundo, pero sabe que el resto del mundo no va a negociar con él si hay sanciones económicas en Venezuela. Por eso él está desesperado en que se le levanten esas sanciones, porque nadie va a invertir en un centavo en Venezuela si las sanciones siguen vigentes. Y eso, por eso que él necesita el mecanismo de Noruega para poder, de alguna manera, conseguir el lobby que sigue haciendo aquí muy fuerte, y lo siguen haciendo a través del grupo de Boston, que estaba muerto, pero lo han revivido a través de Díaz Blum y de Gregory Meeks, buscando cómo, porque aquí, recordemos que la administración no ha aflojado las sanciones y ellos necesitan, no solamente por lo económico, sino por colocar bonos en el mercado internacional. Porque recordemos qué es lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela en este momento hay una gran cantidad de dólares que hay que lavar, por eso que necesitan liberar, porque no han podido lavar la cantidad de dinero que tienen producto de las actividades ilícitas. Entonces, es el mecanismo para poder, y esa es la gran presión que tiene, porque de otra manera les cuesta mucho, Carlos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la mejor opción, y no sé si lo habíamos conversado, es hacer un alto a lo electoral, porque el electoral es el que está matando la situación en Venezuela. Si tú no haces una tregua electoral en este momento para la negociación y resolver la salud, la sanidad, porque ¿cómo haces tu campaña electoral en Venezuela cuando no está vacunada la gente? ¿Cómo sales a los barrios, a recorrer los barrios, si puedes ser tú mismo contagiado y puedes morir y perecer? Entonces no hay las condiciones
para hacerlo. Entonces yo creo que O sea que de esta negociación podría salir la idea de postergar ese proceso del 31 de noviembre, digamos, para marzo del año que viene. correcto. Le conviene a Maduro y de alguna manera la comunidad internacional medio ayuda a componer la cosa. Se acomoda, pero tiene que tener la voz del interinato de ir en avanzada, porque la agenda de Borrell con Capriles está muy enfilada hacia ir a noviembre de este año. Ahora, si tú logras, por las condiciones que tú acabas de describir de manera muy atinada y muy pertinente, postergar ese proceso electoral, ¿eso le daría unos meses más de oxígeno a Guaidó y al gobierno interino? Correcto, porque en ese momento Estados Unidos sigue sosteniendo el que sostiene el interinato es Estados Unidos básicamente. Mientras tenga el apoyo de Estados Unidos, el interinato tendrá vida. En el momento en que nosotros mismos como oposición por el proceso electoral de noviembre matemos el interinato, Estados Unidos perderá fuerza para sostenerlo. Quien mata el interinato no es Estados Unidos, somos nosotros mismos, con procesos que podemos ir, como el de noviembre, en el que le quita la fuerza al interinato y por lo tanto muere, porque no va a tener explicación Estados Unidos de poderlo sostener. Quiere decir, y esto por favor me lo respondes después de la pausa, que nos estamos encontrando nuevamente con un grupo de representantes venezolanos en una mesa donde no están de acuerdo, porque ahí está representado un Nuevo Tiempo y Manuel Rosales está claramente en campaña electoral. Ahí está representada Acción Democrática y hay factores de Acción Democrática que ya están en campaña electoral en Venezuela y no precisamente los factores de Bernabé Gutiérrez. Hay factores de Primero Justicia está jugando al 2024, o por lo menos Enrique Capriles está jugando al 2024. Y Guaidó está buscando a un oxígeno que lo lleve al año que viene. Por favor, acompáñame a analizar este escenario en la próxima parte. Sí, no hay una unidad de propósito, como lo estás planteando, o sea, entre todos los factores democráticos del país para salir de este régimen en sí. Entonces, juegan de acuerdo a los escenarios que consideran que le da un resultado político más a lo inmediato personal que a lo que es el bien común del país. En ese sentido, es cierto, y es lo que Estados Unidos ha venido tratando de construir con Jimmy Story y todo el Departamento de Estado dentro de la oposición para poder conseguir que la solución política pacífica pueda ser un éxito, bien sea ganando Maduro si fuese el caso o ganando una opción distinta, pero regularizar la situación. En ese sentido, los factores que integran esas fuerzas políticas democráticas están hoy actuando de acuerdo a un objetivo muy cortoplacista y medio plazo para los que piensan en el 24, pero que no ayudan a una salida ordenada que pudiese ser más exitosa que la actual, porque sabemos que el régimen, una vez que consiga que las sanciones se levanten, va a olvidarse de los compromisos que tiene con la restitucionalización democrática del país. Entonces, creo, como lo señalaste, que sí hay una gran debilidad en este momento que están tratando de fortalecer aquí en Washington, buscando salir hacia Europa para ver si el mecanismo de Noruega le da esa posibilidad, porque los temores son de cada uno y es libre. Por ejemplo, cuando tú planteas que Primero Justicia, Capriles va a la elección pensando en el 24, Borges juega en ese tablero porque le divide el partido y él no quiere perder al partido, le da mucho miedo, entonces por lo tanto no empuja la agenda con la fortaleza que se necesita. Cuando Rosales tú sostienes que busca estar en el programa, pero él también entiende que si Estados Unidos no está en la agenda de las regionales, él no se anota tampoco, porque perdería una gran posibilidad, porque si los Estados Unidos no están de acuerdo con esa agenda, van a ser sancionados como ocurrió en el pasado. Entonces, ser sancionado por los Estados Unidos te quita acceso a venir a este país donde tú tienes tu futuro, tienes tus familiares, entonces cada quien va ajustando su proyecto político de acuerdo a las necesidades. Y cuando uno le pregunta a cualquiera de los funcionarios de los Estados Unidos, una vez que se vaya esta delegación, miren, ¿qué quedaron con los venezolanos? No sé en qué quedaron ellos, porque ellos no están de acuerdo entre ellos nunca. Ellos dicen de alguna manera a veces cuando uno trae un planteamiento, pero es una delegación de unas 14, 13 personas, aquí se encuentra cada uno de los representantes de los partidos, ¿verdad? Está Julio Borges, está
¿cómo se llama? Leopoldo López, está la señora Magallanes, está Gerardo Blay, está Luis Emilio Rendón. O sea, es una delegación bastante amplia, creo que son alrededor de 13, 14 personas, que andan, ¿verdad?, en este recorrido y que buscan cómo llegar a un consenso para poder lograr posponer las elecciones de noviembre, que es el objetivo básico, porque aquí se reconoce que noviembre no es la solución para Venezuela como proceso electoral. Pero el levantamiento de las sanciones es el objetivo de Nicolás Maduro. Hasta hace poco se supo pues el tema del levantamiento de algunas sanciones, no solo a Venezuela, a muchos países por el tema COVID-19, por el tema salud. ¿Logrará Maduro el levantamiento de algunas sanciones a cambio de posponer unas elecciones, permitir observación internacional y lograr más o menos una pequeña salida política a la crisis? Sí, Carlos, en el caso de la licencia que se otorgó para el COVID, vamos a llamarla así, la licencia para el COVID, para poder manejar la pandemia, en ese sentido se la otorga y es muy clara, y aquí recordemos que la licencia tienen dueño a quien se la dan, al gobierno de Venezuela. Y el gobierno de Venezuela para Estados Unidos es el interinato. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Sí le da acceso a esos fondos en esos bancos, pero va a tener que tener la buena que la va a tener, por supuesto, por parte del interinato, porque es precisamente eso que estamos hablando. Liberaron la compuerta de poder llevar las vacunas a Venezuela. Claro, porque además está el tema del sistema OFAC para las vacunas, ¿no? Eso, exacto, el COVAX. Puede pagarla el interinato con el dinero del Banco Central que se encuentra aquí, que para eso necesita una licencia, como los fondos que tengan los bancos señalados en esa licencia que puedan ser utilizados. Entonces, yo creo que ese es uno de los primeros pasos y lo hacen dentro del ambiente de la ayuda humanitaria que ha dicho también el gobierno de Biden que es necesaria para Venezuela. Entonces, aquí realmente, y aquí sí nos dimos cuenta, el gobierno del régimen de Maduro no hizo eco de esa licencia, pasó agachado, porque sabe que no es todo el beneficio que ellos pudiesen conseguir. Entonces, hay mucha presión por parte de los grupos lobistas aquí para levantar las sanciones económicas, porque en esa entrevista de Bloomberg, él habla de la economía, pero nunca habló de la democracia, porque lo que necesita básicamente es que le vuelvan a dar la oportunidad de exportar, pero de sacar bonos de deuda pública, que era como han lavado gran parte del dinero a través de los bonos de PDVSA en el pasado. Entonces, es el mecanismo que necesitan para poder reflotarse nuevamente y poder ser un paraíso en ese sentido de los grupos ilícitos que actúan a nivel mundial, de esa empresa criminal que actúa en Venezuela. Me despido preguntándote, a Nicolás Maduro y a su régimen, estas reuniones que se están produciendo a partir de hoy aquí en los Estados Unidos de los factores de oposición, ¿le benefician, le perjudican o le son indiferentes? Le son indiferentes. Él está seguro de lo que quiere y sabe para dónde va. Él sabe y está pagando un muy buen lobby en todas partes para hacerlo. Hasta sacaron en YouTube, el canal, La vida del sinvergüenza ese de Alessandro. Gracias, Antonio.